Estamos de vuelta, gentil auditorio, en esto que es de las redes Periodismo Digital Independiente. Y hablábamos ahorita mismo en el corte con nuestro buen amigo Jacob de justamente los rumores que hay, ¿no?, sobre ese control que se quiere tomar a través de un carnet de vacunación para ingresar a un país. Si en determinado momento estás vacunado o no estás vacunado para poder tener acceso a un país. Ahora mismo Guatemala habla de cerrar sus puertas a través de que existe estas mutaciones del virus SARS-CoV-2, ha cerrado sus fronteras e incluso el aeropuerto de La Aurora para países donde haya estado mutando el virus, como Gran Bretaña, como México. Tienen cerrado el aeropuerto de La Aurora y la frontera con México, a mexicanos y extranjeros. Y hablábamos de que sí, que el día de hoy va a tenerse que acompañar muchos de nuestros documentos para viajar con esa cartilla de vacunación, lógicamente para evitar los contagios. Y parecería ser que las películas futuristas, aquello que en algún momento dado nosotros mirábamos tan remoto, tan lejano, pues empieza a cobrar vida. Por ahí hay una película muy buena de Keanu Reeves, donde se habla del futuro, y el futuro era el 2021, y se hablaba de tener un chip como de 82 gigas, que ahora pues decimos no es nada, 82 gigas, hoy se habla de teras, etcétera. Es decir, quedó corto. La película futurista de hace 10 años se quedó corta a lo que es la realidad. Y decimos esto porque si bien es cierto que por un lado está la cuestión de la pandemia que limita nuestra movilidad, el mundo del internet y las redes sociales es otro mundo que también empieza a hacer, y ya tiene rato, que hay una larga lucha, una gran batalla por esos controles que el pueblo, que la ciudadanía ha querido romper y que desgraciadamente nunca se ha podido, que siempre se han impuesto gobiernos y en este caso estas empresas privadas, estos dueños de estas empresas, quienes han limitado su uso. Por ahí pues agradecemos a los grandes, aquellos pioneros como Capitán Crush, como Kevin Bosniak, como Kevin Mitnick, ¿no? Steve Bosniak y Kevin Mitnick, que fueron aquellos pioneros del internet libre, ¿no? Con romanticismo vemos, ¿no?, cómo ellos brincaban esos cercos, ¿no? Y con ese silbatito que venía en los cereales, ellos imitaban el sonido de los teléfonos y podían hacer llamadas de largas distancias en las casetas telefónicas. Poco a poco vino el mundo de las computadoras y por ahí Kevin Mitnick empezó a hacer muchas cosas para poder tener libertad en el internet. Se fue reglamentando, empezaron a haber candados, empezaron a haber prohibiciones. Muchos hablaron de que Libia, que algunas revueltas en Brasil fueron culpables las redes sociales a través de que habían sido utilizadas, y lógicamente que mucha del activismo mundial pasó a redes sociales y se buscó que esas libertades estuvieran, y los gobiernos autoritarios empezaron a reglamentar el internet. Hay un personaje que siempre les he dicho y les recomiendo que véanlo en YouTube, Aaron Swartz, un joven sobresaliente que le ganó al Congreso de los Estados Unidos, que batalló contra el sistema de control de los Estados Unidos y que finalmente murió en forma misteriosa a través de esa acoso policíaco del que fue objeto hasta que lo llevó a la muerte. Un joven sobresaliente que también luchó por ese internet libre, ¿no? ¿Quién no conoce todos aquellos sistemas operacionales donde la IP era oculta y podíamos irnos por un lado o por el otro sin poder ser identificados? Sin embargo, hubieron plataformas, Piratabay, etcétera, un montón, y se empezó a hablar de los hackers de sombrero blanco y los hackers de sombrero negros, de esa defensa cibernética que hacían los hackers del sombrero blanco. Entre ellos estaban los sobresalientes como Julian Assange, que sacó de Wikileaks todas esas notas por medio y se dio a conocer al mundo
toda esa secrecía del gobierno de los Estados Unidos. Y parecería ser que venía un revuelo donde todos los secretos iban a salir de la luz, iban a salir a la luz, y todo el pueblo se iba a enterar justamente de lo que realmente pasaba, y de que los gobiernos autoritarios o aquellas teorías conspiratorias donde todo lo oculto no parecería de repente caerse a pedazos porque empezaban a quitarse las máscaras gracias a valientes del internet. Poco nos duró el gusto, pronto fue sometido a la internet. Ahora mismo, Donald Trump, el poderoso presidente de los Estados Unidos, que ya no lo es tanto, con 78 millones de votantes, perdió las elecciones, y aparte, Facebook y Twitter le quitan su cuenta. Twitter sobre todo le quita su cuenta, primero se la restringe y luego le quita la cuenta. En actos que vemos de que, como bien decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, son actos de censura, son actos donde se asesina la libertad de expresión. Creemos que el internet debe ser libre, que no debe ser censurado por ninguna forma. Hoy se habla de una deep web o de una web oculta, donde pues están los mafiosos, la prostitución, etcétera, el sistema oculto. Pero nosotros hablamos de las redes sociales, los controles, los mecanismos de control, también el manejo de nuestros datos personales ha hecho que mucha de la comunidad quiera migrar a Telegram o a otras plataformas, a otras redes sociales, donde el control no sea tan estricto como lo quiere hacer Facebook, como lo quiere hacer Twitter, como lo quiere hacer WhatsApp. Creemos que justamente en honor a todas las libertades, en pro de todas las libertades, las normas de estas redes sociales deberían de ser de libertad y no de cuestionamiento. Mi cuenta personal ha sido toda esta semana pasada fue hackeada. Un día estuve sin poder publicar y pudimos restituir, gracias a lo poquito que conocemos, ¿no? Y el apoyo de gente que nos da asesoría, pudimos restablecer nuestra comunicación con ustedes. Pero ahí podemos darnos cuenta justamente de cómo los gobiernos pueden manipular información, cómo pueden atajar las libertades y pueden condicionarnos, ¿no? Por ahí muchas veces mirábamos cómo ese programa Fisher, que fue obsoleto en los Estados Unidos, lo compra el gobierno de Manuel Velasco para espiar a sus opositores políticos. Hoy mismo las redes sociales pues están siendo muy supervisadas, hay una policía cibernética. Hoy sabemos que el uso de drones puede volar por encima de una manifestación, tomar fotografías, o podemos con un micrófono pasar enfrente de una casa y grabar lo que esté pasando en el interior de la casa. La privacidad ha sido violentada, la privacidad de todos, aun cuando pensamos que no salimos y estamos en el internet y que nadie nos está viendo. Es posible que el mundo entero nos esté viendo, y sobre todo que las autoridades estén atrás. Lógicamente, para los que decimos que nada debemos y nada tememos, pues pueden buscarle por donde le busquen. Finalmente lo que queremos es esto. En mi caso, por ejemplo, si algo me gustaría es que revisaran mis cuentas, que verdaderamente se expusiera todo lo que digo, comento y hablo, para que precisamente poder hacer señalamientos de la corrupción que impera en Chiapas. Ahora mismo el presidente de Frontera Comalapa aparece amarrado el día de antier lo amarraron a un árbol y le hacían reclamos porque había entregado obras en mal estado, y se ve la fotografía de él rodeado, y al rato sale él se cambia de camisa y se medio quiso cambiar, pero los tenis son igualitos, y hace una grabación en la cual él habla y dice que no es cierto, que no es cierto que él entregó la obra y que no hay ningún problema, que sí es cierto que hubo una reunión con 11 líderes de los barrios, pero que no tiene problemas. No, en esas noticias de ida y vuelta, dicen por ahí, en esas versiones
diferentes versiones que hay. Pues nosotros lo que sí podemos darnos cuenta es que finalmente se manejan. Alguien me preguntaba, en las redes me preguntaba, oiga, ¿por qué usted siempre se contradice en sus publicaciones? Porque pone una cosa y luego pone otra. Y le explicaba yo, no, damos todas las versiones que encontramos y damos la nuestra. Tratamos de dar la noticia y luego las opiniones de varios. Lógicamente, hay una opinión oficial, está la otra, la que dan sus aplaudidores, sus allegados, están los opositores, están aquellos que están en contra de todo y están aquellos los más mesurados y lógicamente está nuestra opinión. Entonces, es justamente para que nosotros ampliemos nuestras perspectivas y ampliemos nuestro análisis para dar una mejor opinión. Amigos, venimos en nuestro último segmento de esto que es de las redes Periodismo Digital Independiente.